Me llamo Luca de la modalidad de programación de la Escuela de Educación Técnica número 14. En este video voy a exponer los conceptos básicos sobre la base de datos. Pero primero que nada, ¿qué es una base de datos? Bueno, se puede considerar a la misma un conjunto de datos estructurados y que están relacionados entre sí en un contexto específico y distribuido de una manera ordenada para su futura utilización. Algunos ejemplos pueden ser el registro de estudiantes de un colegio o una universidad, la base de datos de los libros y revistas de una biblioteca o los estados de cuenta bancarios de los clientes de una institución financiera. En este video vamos a centrarnos en el manejo de una base de datos mediante un sistema de gestión o sistema de gestión de base de datos. Los gestores de base de datos son softwares, los cuales te permiten el almacenamiento ordenado y el uso y manejo de una base de datos. Existen varios. Algunos ejemplos son Oracle, IBM, MySQL, SQLite o Microsoft Access. Específicamente, la base de datos relacional distribuye su información en tablas, las cuales se componen en filas y columnas de celdas. Asimismo, cada columna que forma la tabla son campos. A estos campos se le pueden asignar una categoría específica, que será única dentro de esa fila. Por ejemplo, en una biblioteca habría campos como códigos de libros, el nombre, el autor, la editorial, entre otros. Y estas categorías se arraigan a un tipo de dato. Luego, las filas en las que se divide la tabla son registros. Esta agrupación horizontal tiene la particularidad de que sus valores están relacionados entre sí, además de tener los mismos tipos de datos que los demás registros. Volviendo al ejemplo anterior, cada fila de registro tendrá solo un código, solo un nombre, solo un autor y solo una editorial. Finalmente, al conjunto de tablas se le llama fichero. En cuanto a los tipos de datos, pueden ser variados, dependiendo de los caracteres y o formatos que se pidan para adecuarse a las categorías que se han de rellenar. Entre ellos están el tipo alfanumérico, que como su nombre lo indica, admite texto así como caracteres y números. Tipo numérico, este dato se reserva solo para caracteres numéricos. El tipo de dato fecha admite datos reservados solo para horas y o fechas. Los atributos de campos son variados, pero podemos destacar el booleano, el nulo o el alto incrementable. Entre varios atributos, también se puede asignar a un campo como clave principal. Esto sirve para identificarlo como único e irrepetible. Volviendo al ejemplo de la biblioteca, un libro tendrá un código único que lo diferencia de todos los demás libros. Otro concepto clave para comprender el funcionamiento automático de la base de datos son las relaciones. Estas existen para facilitar el acceso a datos que están en diferentes tablas pero se relacionan. Existen diferentes tipos de relaciones entre tablas, a las cuales se denominan cardinalidad. Por ejemplo, los tipos de relaciones 1 a 1 se utilizan para expresar que cada registro de una tabla X se relaciona solo con un registro de la tabla Y y viceversa. 1 a varios o varios a 1. En este caso, hace referencia a un tipo de relación donde un registro de una tabla X se relaciona con varios registros de una tabla Y, y estos mismos solo se relacionarán con un solo registro de la tabla X. Las relaciones varios a varios son varios registros de una tabla X que se relacionan con varios registros de la tabla Y. Ahora vamos a simular una biblioteca en las cuales se encontrarán socios que alquilen libros mediante préstamos con detalles de libros. Tendremos una tabla libro, en las cuales tendrán los campos de ID de libro, nombre de libro, autor de libro, nombre editorial y fecha de publicación. Luego tendremos otra tabla llamada socio. La misma tendrá el código de socio, el nombre, el apellido, la fecha de asociación, un checkpoint de cuota mensual. En la siguiente tabla se va a llamar préstamo. Aquí se encontrará el ID del préstamo, un código de socio y la fecha que se realice el préstamo. Una última tabla llamada detalles, en la cual se nombrará el código del libro y la fecha de devolución. Seguido haremos las relaciones. Hemos dicho que tendremos socios que alquilan libros mediante préstamos, en los cuales se detallan los libros prestados. Un asociado puede tener varios préstamos de libros, pero un préstamo único no puede ser de muchos socios, entonces es una relación 1 a varios. Los detalles son de libros, y varios libros pueden ser detallados. En este caso también es varios a 1. Los préstamos tienen varios detalles de libros, pero los detalles son únicos en los préstamos específicos, así que es otro varios a 1. Para la realización de este ejemplo estaremos usando Microsoft Access 2016, de manera que podremos aprovechar tanto los formularios como los informes que puede generar automáticamente el gestor. Generamos un formulario para cargar nuevos libros, así como para agregar nuevos socios a nuestra base de datos. Asimismo, también vamos a generar otro formulario que se llamará préstamo. Es un formulario para establecer los préstamos que tienen los socios de los libros. El mismo funciona con el código de socio
con la fecha del préstamo que se pone automáticamente con el día y el código del libro más la fecha de devolución de cada libro. Cabe recalcar que se puede poner más de un libro. Debido a la relación que tiene la tabla préstamo con detalle, las tablas se van a sobreponer de manera que en los préstamos pueden entrar varios detalles con la fecha de devolución del libro y el mismo libro. Una vez hecho, esto se va a agregar a los informes de prestados. Los informes de prestados se generaron en base a una consulta. Las consultas en base de datos son una manera que tiene el mismo gestor para buscar y recopilar información entre tablas. De esta manera podemos conseguir información más detallada y adecuada a los parámetros que querramos saber sobre los datos de la base. Al generar una consulta se definen condiciones específicas de búsqueda para encontrar la información certera. En nuestro caso preguntamos el nombre, el apellido del socio, la fecha del préstamo, la fecha de devolución que viene de la tabla de detalles, el nombre del libro y el autor del libro. Para luego, como mencioné, llevar esta consulta y transformarla en un informe donde tendremos todos los préstamos y fechas de devoluciones de libros con los respectivos socios que poseen estos libros. Conceptuadas las consultas, ya doy por finalizado lo que sería esta introducción y conceptos básicos sobre la base de datos. Solo queda decir que agradezco el tiempo al ver el video. Cordial saludo, adiós.